Muchas bendiciones a todos. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes y más que un placer, pues dándole gracias a Dios por tenernos con salud, por tenernos reunidos en este lugar, donde quiera que usted esté, recibiendo esta catequesis y dándole el honor y la gloria siempre a Él y a la vez pidiendo por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, siempre para que Dios en su infinita misericordia pues nos conceda salir bien librados de toda esta crisis que se está dando y sigamos orando los unos por los otros. Les animo a rezar en familia, a orar, a leer la palabra de Dios. Les animo a que permanezcamos fieles a aquel que permaneció fiel, a Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, a permanecer como familia hoy más que nunca unidos, recordando de que en la unión está la fuerza. Este no es un tiempo de estar divididos, porque recordemos que la unión para alcanzar una victoria es necesaria, mientras que si estamos divididos pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces mucho ánimo, yo sé que no es fácil. Vemos algunos que no estábamos acostumbrados a estar 24/7 en nuestra casa. Es un tiempo de aprovechar al máximo a nuestros hijos. Créanme que este tiempo me ha servido mucho a estar más con mis hijos, a conocerlos más, a dedicar más tiempo a estar en familia, y es maravilloso. A veces perdemos la paciencia, ¿verdad? Pero Dios nos la regala. Dios es maravilloso, Dios es el Todopoderoso. Si está discutiendo mucho con su esposo, pídale paciencia a Dios. Si está discutiendo mucho con sus hijos, igual manera, pidámosle paciencia a Dios, y que de la paciencia vamos a cosechar grandes frutos. Mucho ánimo. Yo sé que no es nada fácil, para nadie lo es, pero Dios permite, Dios no causa, Dios no es el causante de todo esto que está pasando, sino que Él ha permitido, y saquemos máximo provecho de esto. Recordemos de que cada prueba nosotros nos purificamos. Usted puede purificarse ofreciendo este sufrimiento, ofreciendo esta enfermedad por propiciación de sus pecados, de mis pecados, de los pecados del mundo entero. En especial si tenemos alguna persona enferma, pues digamos: Señor, te ofrezco todo este cansancio, todo este malestar o este montón de pensamientos que tengo, esta carga que llevo en mi hombro, por la reparación de mis pecados, de los pecados del mundo entero, por aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad, en especial esas personas que están en estos momentos pues con esa enfermedad, el coronavirus. Sé que no es una enfermedad fácil, para nadie lo ha sido, y créame que si nos unimos en oración, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, pues Dios escuchará. Lamentablemente hay muchas personas que no se están acercando a Dios, están más bien renegando, y créame que Dios se entristece, pues porque Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, en este tiempo, es tiempo de doblar rodillas, es un tiempo de que usted se meta más en lleno de la palabra de Dios, que decir: mire, esposo, mire, mi amor, pues vamos a orar. Es un tiempo para que leamos la Biblia con nuestros hijos. Es para que, aunque no podamos salir a visitar vecinos, utilicemos las redes sociales, el WhatsApp para compartir una oración, el Santo Evangelio, para dar palabras de ánimo a aquel que lo necesita. Miren, hay personas que están en cama. Nosotros, gracias a Dios, estamos de pie. Hay que darle gracias a Dios por todo eso, porque tenemos salud, porque tenemos a nuestros hijos, porque está nuestro esposo ahí. Démosle gracias por todo. Hay personas que no lo tienen, hay personas que están sufriendo porque han perdido un ser querido. Entonces, mucho ánimo. Y si usted es de las personas que han perdido un ser querido, le animo
en el nombre de Jesús, a que oremos por esa persona que ha partido y pidámosle a Dios que le abra las puertas de su reino. Sigamos orando y clamando a Él. Recordemos que esta vida es pasajera. Recordemos que esta vida es un suspiro. ¿Cuántos son? 80, 90, 50 años, 60 años. Para una eternidad no es nada. Entonces, peleemos, luchemos por esa vida eterna. Sé que no es fácil para algunos que han perdido seres queridos, no es nada fácil, pero tengamos la plena convicción de que un día resucitaremos gloriosos y que este cuerpo es terrenal, este cuerpo va a ir a la tierra. Recordemos el pasaje donde dice: polvo eres, al polvo volverás. Entonces, todos tenemos que pasar por es un proceso. Tenemos que nacemos, vivimos y volvemos otra vez a la tierra. Pero Cristo, si recordemos hace poquito, fue la ascensión al cielo. Él asciende victorioso al cielo. Y antes de descender, Él resucitó victorioso de la muerte. Nosotros también vamos a resucitar victoriosos. Entonces, mucho ánimo. Y como les digo, no es un tiempo para estar triste, es un tiempo para estar en victoria, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios y hagamos nuestras esas palabras, no solamente escuchar por escuchar, sino decir: Señor, ¿tú qué tienes para mí el día de hoy? Yo voy a leer la escritura, aunque sea un versículo de la Biblia, yo lo voy a hacer mío. ¿Y qué quieres tu Padre de mí? Y compartamos ese mensaje, no solo con nuestra familia. Empecemos con nuestra familia, luego con los vecinos, con los demás, por las redes, ¿verdad? No es para estar ahí viendo a ver qué está haciendo el otro. No, es para compartir la palabra de Dios. Aprovechemos este tiempo al máximo, mucho ánimo. Y si viene la prueba, agarremos valor. ¿De dónde? De la fuerza que nos da el Señor. Bendiciones. Y abra su corazón, su mente a la escucha de la palabra de Dios. San Andrés es llamado por Jesús. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias por la amistad que nos has querido ofrecer a través de tu Hijo Jesús. Permítenos conocerlo. Permite conocer a cada uno de sus amigos. Asimismo, ayúdanos a que nosotros seamos un amigo de Jesús en todo, para poderlo imitar y poder así hacer lo que Él hacía y llegar hasta ti el día en que tú nos llames. Amén. Iniciamos leyendo las palabras del Santo Evangelio, siempre de pie, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo del 18 al 20. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Si ustedes notan, estaban dos hermanos y uno de ellos era Andrés, porque vamos a hablar sobre la amistad que tuvo San Andrés con Jesús. Asimismo, vamos a escuchar el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Marcos 1, 16 al 18. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y les siguieron.
Ahora van a responder, ¿cuál era el nombre del hermano de Andrés? Muy bien. Lo que hacían era un oficio o profesión, ¿y cuál era? Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Muy bien. Jesús ha llamado a 2 hermanos más. ¿Cuáles son sus nombres? Muy bien. ¿Ustedes harían lo mismo por Jesús? Andrés era verdaderamente un hombre de fe y de esperanza, y un día escuchó a Juan el Bautista proclamar a Jesús como el Cordero de Dios. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 36. Y entonces él y Juan el Evangelista vieron dónde vivía y se quedaron con él. Lo podemos leer en Juan 1, 37, 39. Andrés fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y le condujo a Jesús. Eso lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 40 al 43. Ahora les voy a leer otro evangelio, vamos a escuchar otro evangelio, y yo les pregunto, ¿listos? Del Evangelio según San Juan, del capítulo 1, versículo del 36 al 40. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién llama a Jesús Cordero de Dios? ¿Quiénes seguían a Jesús? ¿Qué pregunta hace Jesús? La respuesta de Jesús es, ¿y qué hacen los 2 discípulos? Muy bien. Las características de este gran amigo de Jesús, San Andrés, número 1, tiene un corazón dócil y disponible para ser formado. Tanto fue así que reconoció a Jesús por las palabras de su maestro Juan el Bautista, cuando éste se lo señala a él y a Juan, diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Vemos en Juan 1:36, San Andrés se acerca al Señor dispuesto a seguirle y el Señor le pregunta, ¿qué buscan? Ellos respondieron que querían saber dónde vivía y Jesús les pidió que lo acompañaran a su morada en Juan 1:38. Estuvieron con él el resto del día escuchando su enseñanza. Número 2, evangelizador incansable y esperanzado. Al parecer lo primero que ocurre es que San Andrés se encuentra con Jesús motivado por Juan Bautista. Pasa la tarde con él y escucha sus enseñanzas. Seguro como cualquiera de nosotros quedó impactado y conmovido con lo vivido y no dudó en correr a su casa a contarle a su hermano Pedro que había encontrado al Mesías, el que tanto esperaban, y lo llevó donde él. Lo leímos en Juan 1:40-42. Número 3, atento para servir. Jesús, en el relato que hoy conocemos como la multiplicación de los panes y peces, se muestra inquieto por tener que atender a todos aquellos que le siguieron y escucharon durante ese día. Él necesitaba de la materia prima para obrar el milagro. San Andrés es quien le hace saber al Señor que hay un muchacho con unos panes y unos peces dispuesto a dárselos a Jesús para que obrase el milagro. Dispongámonos poniéndonos de pie.
del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 8 y 9. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, número 4. Es facilitador del encuentro con Jesús para aquellos más alejados. Abrirse generosamente a las inquietudes de los demás, dejar de lado todos los prejuicios, ser un facilitador, un promotor, convertirnos en un buen contacto para los demás, sobre todo al momento de llevarlos a Jesús. San Andrés no dudaría y conseguiría una reunión con Jesús a cualquiera que se lo pidiera. Por ejemplo, vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 20 al 22. Gloria a ti, Señor Jesús. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una tradición sucesiva, como decía, narra la muerte de Andrés en Patras, India, donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento supremo, como su hermano Pedro, pidió ser colocado en una cruz diferente a la de Jesús. En su caso, se trató de una cruz en forma de X, es decir, con los 2 maderos cruzados diagonalmente, que por este motivo es llamada Cruz de San Andrés. Dios les bendiga a todos. De nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de San Andrés Apóstol. San Andrés nació en Betsaida, población de Galilea situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón, llamado después Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. Cuando San Juan Bautista empezó a predicar la penitencia, Andrés se hizo discípulo suyo. Precisamente estaba con su maestro cuando Juan Bautista, después de haber bautizado a Jesús, le vio pasar y exclamó: «He ahí al Cordero de Dios». Andrés recibió luz del cielo para comprender esas palabras misteriosas. Inmediatamente él y otro discípulo del Bautista siguieron a Jesús, el cual los percibió con los ojos del Espíritu antes de verlos con los del cuerpo. Volviéndose pues hacia ellos, les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos respondieron que querían saber dónde vivía, y Jesús les pidió que le acompañasen a su morada. Andrés y sus compañeros pasaron con Jesús las 2 horas que quedaban del día. Andrés comprendió claramente que Jesús era el Mesías, y desde aquel instante resolvió seguirle. Así pues, fue el primer discípulo de Jesús. Por ello los griegos le llaman prosiete, es decir, el primer llamado. Andrés llevó más tarde a su hermano a conocer a Jesús, quien le tomó al punto por discípulo y le dio el nombre de Pedro. Desde entonces, Andrés y Pedro fueron discípulos de Jesús. Al principio no le seguían constantemente, como habían de hacerlo más tarde, pero iban a escucharle siempre que podían y luego regresaban al lado de su familia a ocuparse de sus negocios. Cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Pedro y a Andrés pescando en el lago y los llamó definitivamente al ministerio apostólico, anunciándoles que haría de ellos pescadores de hombres. Ellos abandonaron inmediatamente sus redes para seguirle y ya no volvieron a separarse de él. Al año siguiente, nuestro Señor eligió a los 12 apóstoles.
El nombre de Andrés figura entre los 4 primeros en las listas del Evangelio. También se le menciona a propósito de la multiplicación de los panes y de los gentiles que querían ver a Jesús. Aparte de unas cuantas palabras de Eusebio, quien dice que San Andrés predicó en Sitia, y de que ciertas actas apócrifas que llevan el nombre del apóstol fueron empleadas por los herejes, todo lo que sabemos sobre el santo procede de escritos apócrifos. Sin embargo, hay una curiosa mención de San Andrés en el documento conocido con el nombre Fragmento de Muratori, que data de principios del siglo III. El 4º evangelio fue escrito por Juan, uno de los discípulos. Cuando los otros discípulos y obispos le urgieron a que escribiese, éste les dijo: ayunen conmigo a partir de hoy durante 3 días, y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que hayamos tenido, ya sea en pro o en contra. Esa misma noche fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debía escribir y que todos debían revisar lo que escribiese. Teodoreto cuenta que Andrés estuvo en Grecia. San Gregorio Nacianceno especifica que estuvo en Epiro, y San Jerónimo añade que estuvo también en Acaya. San Filastrio dice que del Ponto pasó a Grecia, y que en su época, en el siglo IV, los habitantes de Sinope afirmaban que poseían un retrato auténtico del santo y que conservaban el ampón desde el cual había predicado en dicha ciudad. Aunque todos estos autores concuerdan en la afirmación de que San Andrés predicó en Grecia, la cosa no es absolutamente cierta. En la Edad Media era creencia general que San Andrés había estado en Bizancio, donde dejó como obispo a su discípulo Staquis. El origen de esa tradición es un documento falso, en una época en que convenía a Constantinopla atribuirse un origen apostólico para no ser menos que Roma, Alejandría o Antioquía. El primer obispo de Bizancio del que consta por la historia fue San Metrófanes en el siglo IV. El género de la muerte de San Andrés y el sitio en que murió son también inciertos. La pasión apócrifa dice que fue crucificado en Patras de Acaya. Como no fue clavado a la cruz, sino simplemente atado, pudo predicar al pueblo durante 2 días antes de morir. Según parece, la tradición de que murió en una cruz en forma de X no circuló sino hasta el siglo IV. En tiempos del emperador Constancio II, en el año 361, las presuntas reliquias de San Andrés fueron trasladadas a Patras a la iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Los cruzados tomaron Constantinopla en el año 1204 y poco después las reliquias fueron robadas y trasladadas a la catedral de Amalfi, en Italia. Según una tradición, que no se sabe su procedencia, el santo fue a misionar hasta Kiev. Nadie afirma que haya ido también a Escocia, y la leyenda que se conserva en el breviario de Aberdeen y en los escritos de Juan Fortuny no merece crédito alguno. Según dicha leyenda, un tal San Régulo, que era originario de Patras y se encargó de trasladar las reliquias del apóstol en el siglo IV, recibió en sueños aviso de un ángel de que debía transportar una parte de las mismas al sitio que se le indicaría más tarde. De acuerdo con las instrucciones, Régulo se dirigió hacia el noroeste, hacia el extremo de la tierra. El ángel le mandó detenerse donde se encuentra actualmente Saint-Andreu. Régulo construyó ahí una iglesia para las reliquias. Fue elegido primer obispo del lugar y evangelizó al pueblo durante 30 años. Probablemente esta leyenda data del siglo VIII. El 9 de mayo se celebra en la diócesis de Saint-Andreu la fiesta de la traslación de las reliquias. El nombre de San Andrés figura en el canon de la misa, junto con los de otros apóstoles. También figura con los nombres de la Virgen Santísima y de San Pedro y San Pablo en la interacción que sigue al Padre Nuestro. Esta mención suele atribuirse a la devoción que el Papa San Gregorio Magno profesaba del santo, aunque tal vez data de fecha anterior.
Las reliquias de San Andrés permanecieron en Roma hasta junio del año 1964, cuando por voluntad del Papa Pablo VI, la cabeza fue devuelta en señal de amistad hacia la Iglesia Ortodoxa, al obispo metropolitano de Patras, donde hoy se conserva en la iglesia dedicada a San Andrés, edificada en el lugar que la tradición señala como el de su martirio. En 1969, Pablo VI entregó también una reliquia de San Andrés a la Catedral de Santa María de Edimburgo, donde se venera con otra donada por el arzobispo de Amalfi en 1879, tras el restablecimiento de la jerarquía católica en Escocia. San Andrés Apóstol ruega por nosotros, paz y bien.